Jueves Santo, la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Parte 6. Institución de la Sagrada Eucaristía. Por orden del Señor, el mayordomo puso de nuevo la mesa, que había alazado un poco. Habiéndola puesto en medio de la sala, colocó sobre ella un jarro lleno de agua y otro lleno de vino. Pedro y Juan fueron a buscar al cáliz que habían traído de la casa de Serafia. Lo trajeron entre los dos como un tabernáculo y lo pusieron sobre la mesa delante de Jesús. Había sobre ella una fuente ovalada con 3 panes ácimos, blancos y delgados. Los panes fueron puestos en un paño, con el medio pan que Jesús había guardado de la cena pascual. Había también un vaso de agua y de vino, y 3 cajas, una de aceite espeso, otra de aceite líquido, y la tercera estaba vacía. Desde tiempo antiguo había la costumbre de repartir el pan y de beber en el mismo cáliz al fin de la comida. Era un signo de fraternidad y de amor que se usaba para dar la bienvenida o para despedirse. Jesús elevó hoy este uso a la dignidad de lo más santo sacramento. Hasta entonces había sido un rito simbólico y figurativo. El Señor estaba entre Pedro y Juan, las puertas estaban cerradas, todo se hacía con misterio y solemnidad. Cuando el cáliz fue sacado de su bolsa, Jesús oró y habló muy solemnemente. Yo le vi explicando la cena y toda la ceremonia. Me pareció un sacerdote enseñando a otros a decir la Santa Misa. Sacó del azafate en el cual estaban los vasos una tablita. Tomó un paño blanco que cubría el cáliz y lo tendió sobre el azafate y la tablita. Luego sacó los panes ácimos del paño que los cubría y los puso sobre esa tapa. Sacó también dentro del cáliz un vaso más pequeño y puso a derecha y a izquierda de las 6 copas que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y los óleos. Según yo creo, elevó con sus 2 manos la patena con los panes, levantó los ojos, rezó, ofreció, puso de nuevo la patena sobre la mesa y la cubrió. Tomó después el cáliz e hizo que Pedro echara vino en él, y que Juan echara el agua que había bendecido antes. Añadió un poco de agua que echó con una cuchara. Entonces bendijo el cáliz, lo elevó orando, hizo el ofertorio y lo puso sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron agua sobre las manos. No me acuerdo si este fue el orden exacto de las ceremonias. Lo que sí sé es que todo me recordó de un modo extraordinario el santo sacrificio de la Santa Misa. Jesús se mostraba cada vez más afectuoso. Les dijo que les iba a dar todo lo que tenía, es decir, a sí mismo, y fue como si se hubiera derretido todo en amor. Les volverse transparente, se parecía a una sombra luminosa. Rompió el pan en muchos pedazos y lo puso sobre la patena. Tomó un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. Oró y enseñó todavía. Todas sus palabras salían de su boca como el fuego de la luz y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Tomó la patena con los pedazos de pan y dijo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será dado por vosotros». Extendió su mano derecha como para bendecir, y mientras lo hacía un resplandor salía de él. Sus palabras eran luminosas, y el pan entraba en la boca de los apóstoles como un cuerpo resplandeciente. Yo los vi a todos penetrado de luz. Judas solo estaba tenebroso. Jesús presentó primero el pan a Pedro, después a Juan. Enseguida hizo señas a Judas que se acercara. Este fue el tercero a quien presentó el sacramento, pero fue como si las palabras del Señor se apartasen de la boca del traidor y volviesen a él. Yo estaba tan agitada que no pude expresar lo que sentía. Jesús le dijo: «Haz pronto lo que quieres hacer». Después dio el sacramento a los otros apóstoles. Elevó el cáliz por sus 2 asas hasta la altura de su cara y pronunció las palabras de la consagración mientras les decía que estaba transfigurado y transparente. Parecía que todo esto pasaba entero en lo que les iba a dar. Dio de beber a Pedro y a Juan el cáliz que tenía en la mano,
y lo puso sobre la mesa. Juan echó la sangre divina del cáliz en las copas, y Pedro las presentó a los apóstoles, que bebieron 2 a 2 en la misma copa. Yo creo, sin estar bien segura, que Judas tuvo también parte en el cáliz. No volvió a su sitio, sino que salió enseguida del cenáculo. Los otros creyeron que Jesús le había encargado algo. El Señor echó en un vasito un resto de sangre divina, que quedó en el fondo del cáliz. Después puso sus dedos en el cáliz, y Pedro y Juan le echaron otra vez agua y vino. Después les dio de beber de nuevo el cáliz, y el resto en las copas lo distribuyó a los apóstoles. Enseguida limpió el cáliz, metió dentro del vasito donde estaba el resto de la sangre divina, y puso encima la patena con el resto del pan consagrado. Le puso la tapadera, envolvió el cáliz, y lo colocó en medio de las 6 copas. Después de la resurrección vi a los apóstoles comulgar con el resto del Santísimo Sacramento. Había en todo lo que Jesús hizo durante la institución de la Sagrada Eucaristía cierta regularidad y cierta solemnidad. Sus movimientos a un lado y a otro estaban llenos de majestad. Vi a los apóstoles anotar alguna cosa en unos pedazos de pergamino que traían consigo. Jesús hizo una instrucción particular. Les dijo que debían conservar el Santísimo Sacramento en memoria suya hasta el fin del mundo. Les enseñó las formas esenciales para hacer uso de él y comunicarlo, y de qué modo debían por grados enseñar y publicar este misterio. Les enseñó cuándo debían comer el resto de las especies consagradas, cuándo debían dar de ellas a la Santísima Virgen, cómo debían consagrar ellos mismos cuando les hubiese enviado el Espíritu Santo Consolador. Les habló después del sacerdocio, de la unión, de la preparación del crisma, de los santos óleos. Había 3 cajas, 2 contenían una mezcla de aceite y de bálsamo. Enseñó cómo se debía hacer esa mezcla, a qué partes del cuerpo se debía aplicar y en qué ocasiones. Me acuerdo que citó un caso en que la Sagrada Eucaristía no era aplicable. Puede ser que fuera la extrema unción. Mis recuerdos no están fijos sobre este punto. Habló de diversas unciones, sobre todo la de los reyes, y dijo que aún los reyes inicuos que estaban ungidos recibían de la unción una fuerza particular. Después vi a Jesús ungir a Pedro y a Juan. Les impuso las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Ellos juntaron las manos poniendo el dedo pulgar en cruz y se inclinaron profundamente delante de él, hasta ponerse casi de rodillas. Les ungió el dedo pulgar y el índice de cada mano, y les hizo una cruz sobre la cabeza con el crisma. Les dijo también que aquello permanecería hasta el fin del mundo. Santiago el menor, Andrés, Santiago el mayor y Bartolomé recibieron asimismo la consagración. Vi que puso en cruz sobre el pecho de Pedro una especie de estola que llevaba al cuello, y a los otros se la colocó sobre el hombro derecho. Cuando estas santas ceremonias se acabaron, el cáliz que estaba al lado del crisma fue cubierto, y Pedro y Juan llevaron el Santísimo Sacramento a la parte más retirada de la sala, que estaba separada del resto por una cortina, y desde entonces fue el santuario. José de Arimatea y Nicodemo cuidaron el santuario y el cenáculo en ausencia de los apóstoles. Jesús hizo todavía una larga instrucción y rezó algunas veces. Con frecuencia parecía conversar con su Padre Celestial. Estaba lleno de entusiasmo y de amor. Los apóstoles, llenos de gozo y de celo, le hacían preguntas a las cuales él respondía. La mayor parte de todo esto está en la Sagrada Escritura.